hablar acerca de la biología y vamos a hacer el repaso. Entonces, ¿qué era la biología? Vamos a ver por ahí quién me dice, que yo no me acuerdo. Ciencia que estudia los seres vivos. Muy bien, la ciencia que se encarga de los seres vivos se deriva de los vocablos griegos bio, que significa vida, y logo, que significa ciencia o tratado. La biología es la rama que se encarga de la biología, estudia todos los seres vivos, pero para estudiar todos los seres vivos, esta a su vez se subdivide en diferentes ramas y también se auxilia de ciencias que la apoyan, como por ejemplo la química, la física, la matemática, la geografía, la psicología, la historia y la sociología. También tenemos ramas particulares de acuerdo a su campo de estudio, que ahí aparece lo que es la genética. Tenemos también, en la página 9 se encuentran estas. Tenemos la citología, tenemos la embriología, la anatomía, tenemos la etología. ¿Qué era la etología? ¿Qué era la etología? Se lo dije la vez anterior. ¿Qué era la etología? Comportamiento de los seres vivos. El comportamiento de los seres vivos, ¿verdad? La etología se encarga de eso, del comportamiento de los seres vivos. También tenemos la ecología, que se encarga del estudio o de la relación entre los organismos bióticos y los factores abióticos dentro de un ecosistema. Tenemos la epidemiología, ¿verdad? Que ahora es tan importante y tan conocida porque se encarga de lo que es la propagación y de la iniciación de algunas enfermedades. Tenemos la histología, que se encarga del estudio de los tejidos, y tenemos una muy importante, que es la taxonomía. ¿Qué era la taxonomía, jovencitos? Clasificación de los organismos. Muy bien, excelente. Estudia la clasificación de los organismos. Ahora, la biología también se subdivide en ramas específicas. Se divide en tres. Una de ellas es la Biología. Biología, lo que es la zoología y lo que es la botánica. Y vamos a ver ahí algunas. Los virus son estudiados a través de la virología, ¿verdad? La malacología se encarga del estudio de los... Micobiología se encarga del estudio de los hongos, ¿verdad? Que aquí tenemos los hongos en pantalla. Ahora vamos con este. Este es un protozoo. ¿Quién se encarga del estudio de los protozoos? ¿Cómo se llama la rama que se encarga del estudio de los protozoos? Los protozoos, protistología, ¿verdad? Los protozoos son organismos que se comportan como animales y como plantas, tienen esa dualidad. Muy bien, ahí tenemos otro estilo de lo que son protozoos. Ahora vamos con los gusanos planos. ¿Quiénes estudian los gusanos planos? Hermitología. La hermitología, ¿verdad? Y los gusanos pueden ser planos, llamados, como les dije la vez pasada, Mintos. Muy bien. Y los cilíndricos, que se llaman... Ese sí no me acuerdo. Empieza con N. Nematelmintos. Nematelmintos. Muy bien. Ahora vamos con esta. ¿Qué rama de la zoología? Muy bien, ¿verdad? La malacología. Muy bien. ¿Quiénes estudian los peces? Ictiología. La ictiología, muy bien. ¿Quiénes estudian los mamíferos? Mastozoología. La mastozoología, ¿verdad? Vamos ahora con las siguientes. Ahí tenemos diferentes ejemplos. Miren. Vamos ahora con la rama que se encarga del estudio de los insectos. No de solamente las moscas, entomología, sino de todos los insectos, la entomología. Vamos ahora con la rama que se encarga del estudio de los anfibios, la herpetología. Como reptiles. Muy bien, la rama que se encarga del estudio de las aves. ornitología, muy bien. La rama que se encarga del estudio de los arácnidos. Aracnología, muy bien. Y ahora vamos con la parte de la botánica. La botánica es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas, pero las plantas también a su vez tienen clasificaciones. Una de las principales clasificaciones es
lo que es dependiendo de la complejidad de la planta, de las partes, cómo está constituida esa planta. Y existe una clasificación principal. ¿Cómo se clasifican las plantas? En plantas criptógamas y fanerógamas, ¿verdad? Muy bien. Las plantas, muy bien, las plantas criptógamas, ¿qué son? Las que les faltan alguna de sus partes, ¿verdad? Hay plantas, muy bien, hay plantas que no tienen raíces, hay plantas que no tienen hojas, entonces esas son las criptógamas. Y las fanerógamas son las plantas que tienen todas sus partes constituidas y están completas. Pero vamos a ver cuáles son las ramas específicas de la botánica que se encargan de su estudio. Ahí tenemos un musgo silvestre. ¿Cómo se llama la rama que se encarga del estudio? Briología. Briología, ¿verdad? Muy bien, la briología. Ahora vamos con el estudio de los helechos. ¿Quién se encarga del estudio de los helechos? Biología, muy bien. ¿Quién se encarga del estudio de las algas? Ficología. Ficología, muy bien. Y ahora vamos con la clasificación de las plantas fanerógamas. Las plantas fanerógamas se clasifican por su origen dependiendo cómo se encuentre protegida la semilla. Si la semilla está, el fruto está al descubierto, se denominan plantas gimnosperma. Y si el fruto se encuentra o la semilla se encuentra protegida, ¿cómo se llama? Se llama angiosperma, ¿verdad? Estas, por ejemplo, son plantas gimnosperma. Y luego tenemos las angiospermas, que es cuando lo que es la semilla se encuentra pues cubierta. Ahora, en la clase pasada también veíamos las características de los seres vivos. Vamos a ver cuáles son las características de los seres vivos. Adaptación, homeostasis, reproducción, crecimiento, metabolismo. Vamos a empezar con el metabolismo, uno de los más importantes. Cuando le dicen a ustedes escuchan por ejemplo las pláticas de los mayores, ¿verdad? Por no decir viejitos. Entonces dicen, ay, es que mi metabolismo está lento, ay, es que mi metabolismo está rápido. El metabolismo es las características que tienen los seres vivos que corresponde al conjunto de reacciones químicas que ocurren en nosotros. Y es la digestión de alimentos y la producción de energía. Muy bien. ¿Y cómo se clasifican el metabolismo? Catabolismo y anabolismo. Muy bien, catabolismo y anabolismo. ¿Y qué es el catabolismo? Es el rompimiento de moléculas grandes para obtener pequeñas que liberan energía en una reacción exotérmica. Muy bien, exotérmica. Entonces, en las reacciones del catabolismo se libera energía porque de una molécula grande se convierte en moléculas pequeñas. Facilito. Imagínense lo que les decía la vez anterior. En la digestión usted viene y se come un pollo con tajadas. Pero sus células no se alimentan del pollo con tajada. Sus células necesitan ATP. Entonces, empieza la digestión y luego toda esa cantidad de lípidos, proteínas pasan a través de vías metabólicas llamado ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es el que empieza a desdoblar todos esos átomos de carbohidratos, del carbono, hidrógeno, oxígeno y convertirlos en moléculas mucho más pequeñas para poderlo absorber, para que se pueda incorporar a las células en forma de ATP. Entonces se libera grandes cantidades de energía y por eso se dice que la reacción es exotérmica, se libera. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el anabolismo? Se forman formación de grandes moléculas a partir de pequeñas. Es una reacción endotérmica. Se forman moléculas pequeñas a partir de pequeñas. Vamos a ver. Vuélvanlo a repetir. ¿Cómo era el anabolismo para todos los demás? Formación de grandes moléculas a partir de pequeñas. Muy bien, formación de grandes moléculas a partir de moléculas pequeñas. ¿Cuándo ocurre esto? Un ejemplo claro es la fotosíntesis, porque durante la fotosíntesis se requiere lo que es la presencia de la energía. Entonces, también se le llama biosíntesis. Muy bien, en ese proceso no se libera energía, sino que más bien se necesita y ocurre el paso contrario, ¿verdad? Moléculas simples
forman moléculas mucho más complejas. Muy bien, ahora vamos con otra importante que es la homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? Consiste en mantener el equilibrio interno de un organismo, es decir, las condiciones internas constantes. Muy bien, es la capacidad que tenemos los seres vivos de mantener nuestros procesos internos. ¿Y alguien me puede dar cuáles son los ejemplos de esos? Vamos a ver. Ejemplos. La respiración, huir del sol, regulación de la presión arterial, Muy bien. aceleración de la respiración. Muy bien, excelente. Todos esos. Por ejemplo, la típica, ¿verdad? Cuando nos da fiebre, lo que va a pasar es que el cuerpo va a comenzar a liberar electrolitos en forma de sudor, ¿verdad? Esa es la capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar a sus procesos internos. Luego vamos a la reproducción. ¿Qué era la reproducción? Reproducción consiste que puede ser asexual, que intervienen dos progenitores, y asexual, que solo interviene un progenitor. Un progenitor, ¿verdad? La reproducción es la perpetuación de la especie, ¿verdad? Permite la perpetuación de la especie, y ahí nosotros tenemos esos dos tipos de reproducción. Y le vamos a preguntar a Estefanía. Estefanía, dígame, hija, dos tipos de reproducción asexual de los cuales estuvimos hablando en el tema anterior. Vamos a ver por ahí su compañero Edward. Edward, dígame dos tipos de reproducción asexual. Edward. Estrellas de mar y caballitos de mar. Muy bien, ¿verdad? Bien. Estábamos hablando de la bipartición. La estrella de mar es que si le cortan un pedazo, bien, aparte de que la original se regenera, el pedazo que se corta se le crecen los brazos y se va haciendo una nueva. Exactamente, ahí entonces nosotros estamos hablando de la bipartición. Y también las bacterias, que son uno de los organismos más significativos en esto de la reproducción asexual, que se reproduce por medio de la fisión binaria. Ahora vamos a pasar por el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es un aumento de células, aumento en el número de células y también el volumen celular. Los organismos unicelulares, cuando crecen, su volumen, el volumen de sus células, pues se va haciendo más grande. En nosotros, la cantidad de células va aumentando porque se generan nuevos tejidos. Ahora vamos con la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de... Es la respuesta a estímulos, ¿verdad? Todos los organismos reaccionamos. Unos a través del camuflajeaje, a través de... ¿Qué otra cosa? A través de los perros, por ejemplo, ladran. ¿Qué otro aspecto? Nosotros reaccionamos y salimos corriendo a través de nuestro sistema nervioso. Los pulpos, por ejemplo, expulsan ¿qué cosa? Tinta, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar ahí de...? A mí no se me va a olvidar cuando usted nos dio un ejemplo en séptimo, que había una plantita que le decían dormilona, cuando uno la toca y se cierra. Exactamente, ¿verdad? La dorminona, la Drosophila melanogaster también, la planta atrapamoscas, ella también, ella permanece abierta, y cuando ella siente ya sea insectos voladores o algún otro tipo de insecto, ella cierra sus hojas, que son hace una especie como que fuera una boca, y ¡boom!, ¿verdad? Se traga lo que son los organismos que pertenecen, que estén ahí a su alrededor. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de la irritabilidad. Ahora, vamos a hablar de la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es la Respuesta capacidad de un ser vivo frente a las adversidades del medio ambiente. Muy bien, entonces estamos hablando en lo que es la parte de la adaptación, que nosotros somos capaces de podernos adaptar. Tenemos incluso adaptaciones morfológicas, que va de acuerdo a la evolución
de características que el organismo necesita para poder sobrevivir. Ahora, lo que no nos hemos adaptado es a los virus y a las bacterias, ¿verdad? Siempre se da lo que es una nueva cepa de virus de gripe, y que lo cual es lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos de la historia. Yo les hablaba de un tipo de adaptación de una ranita. ¿Quién me puede decir en qué consistía el ejemplo que les di? ¿En qué consistía? ¿Nadie se acuerda? Era una ranita que se criogenizaba, les dije, se congelaba. Esta ranita pues pertenece a partes de Alaska y también en partes de Canadá, y tiene la capacidad incluso de someterse a criogenización casi por 7 meses. Se congela pues por 7 meses. Y luego, a medida las temperaturas van aumentando, pues esta vuelve a activar todo su sistema y vuelve a actividades normales en lo que es la primavera. Entonces ahí nosotros estamos hablando de lo que es la adaptación. Ahora bien, vamos a hablar de la organización. Los organismos vivos se organizan, y se organizan a través de lo que es niveles de organización. Los niveles de organización van desde el nivel atómico, que abarca lo que son el nivel subatómico, atómico y el nivel molecular. Los electrones y protones forman átomos, y esos átomos forman moléculas, ¿verdad? Como las proteínas. Ahora, esas moléculas forman organelos celulares y por lo tanto se organizan células. Las células, cuando se unen entre sí, me van a formar tejidos. Ahí teníamos los diferentes tejidos que vimos el año pasado: tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso. Luego esos tejidos, cuando se unen entre sí, forman órganos. Los órganos forman sistemas. Los sistemas me van a formar lo que es un organismo vivo. A esto pertenecen los niveles de energía: nivel atómico y nivel celular, que van desde la formación de células hasta la formación de un organismo. Y luego viene el nivel ecológico, cuando ese organismo interactúa con otros similares a él o de su misma especie. Por ejemplo, un organismo, cuando se une con organismos de su misma clase, forman poblaciones. Cuando poblaciones de diferentes organismos se unen entre sí, ¿qué me forman? Me forman una comunidad, ¿verdad? Cuando varias comunidades habitan en un determinado espacio y interactúan con factores bióticos y abióticos del medio, imagínense una laguna, ¿sí? Ahí vamos a tener comunidades de mamíferos, podemos tener comunidades de insectos, podemos tener comunidades de peces, podemos tener comunidades de aves, y todas esas en un determinado espacio me forman lo que es un ecosistema. Y luego esos ecosistemas unidos entre sí forman lo que es la biosfera, que es la región del planeta donde es posible la vida. Muy bien, bueno. Profe, si no podemos simplemente que nos demos impresora, como podemos hacer con la imagen. Corazón, fíjese que no le escucho, muy bajito me habla, no le Sí. logro entender. Si no tenemos impresora, ¿cómo hacemos con las imágenes? Pues mire, si usted no tiene impresora, lo que podemos hacer es que usted me haga los dibujitos. No quiero un Picasso ahí tampoco, ¿verdad? No se vaya a preocupar. Pero usted trata de hacer un dibujito de acuerdo a la rama, porque tiene que llevar. Pero puede ser nuestra página, porque la página que yo tengo, el mapa, ya no me cabe nada. Sí, está bien. Está bien. Muy bien, ¿qué voy a evaluar ahí en el trabajo? Primero, completación, ¿verdad? Que todo esté completo, también la nitidez, que sea ordenado, que sea limpio y que lo presente a tiempo. Bueno, los voy a dejar entonces trabajando, jovencitos. Si tienen dudas me dicen.